Bienvenida a nuestro queridísimo Diego Genú, amigo, ¿cómo estás? Gaby, querida, Jera, ¿cómo andan? Muy bien. Es verdad lo que decía Jera recién fuera del micrófono. El lunes pasado hablábamos de los autos chinos, de la llegada de los autos chinos, y ahora tenemos que hablar de la llegada de los caños. ¿Son caño con costura? Porque hay una cosa así, no sé si es caño con costura, sin costura, pero caños Creo que de son la caños India. con costura Con en este costura, caso. sí. Creo que son caños con costura en este caso. Pero, De la India. Sí, vienen de la India. Bueno, es la noticia que ayer se publicó, la publicó Pablo Fernández Blanco en La Nación. Era algo que todo el mundo estaba esperando, cómo se resolvía esta licitación. ¿Por qué sacude tanto, independientemente, y ahora nos vamos a meter en esta mirada que tiene Jera, que me parece súper interesante, es donde uno se para frente a estas cuestiones de Sí, defender el laburo y al mismo tiempo estar defendiéndolo a Paolo Roca, y por otro lado, entender que el tipo por ahí se estaba zarpando con el tema de los precios. Pero más allá de eso, ¿por qué es importante esto que está pasando? Y, por ejemplo, hoy Luis Campos nos decía, esto enciende muchas luces. Sí, a ver, por varias razones me parece. Una, por la apertura indiscriminada del gobierno, el festival de importaciones, el industricidio, ¿no? La situación que está viviendo la Argentina con el gobierno de Milei, donde es muy difícil, cuando tenés en muchos rubros el consumo planchado, importaciones Claro. que entran, es muy difícil competir para pequeñas empresas. Paolo Roca dice, para mí también es muy difícil competir. Entonces, hay un cuadro general de problemas para la industria. Eso es, me parece, lo central del modelo de Milei, porque si liberás importaciones, no hay aranceles, haces todo lo contrario de lo que hace Trump en Estados Unidos en materia económica. Bueno, es muy difícil que la industria argentina pueda prosperar, ¿no? En un contexto global de competencia feroz. Ahora, yo creo que hay otro elemento, además, que es que acá se están peleando distintas facciones del Círculo Rojo. Claro. Es una guerra entre poderosos, ¿no? Las dos cosas son ciertas. Por un lado entran los caños los caños hindúes en este caso, ahora vamos a contarlo mejor, pero por otro lado es una decisión que toman privados de dejar afuera a Techin. No es el Estado el que deja afuera a Techin, es un consorcio donde está Pan American Energy, que es la empresa de la familia Bulgheroni, muy cercana, bueno, a algunos de sus directivos, especialmente algunos miembros de la familia Bulgheroni muy cercanos a Milei. Claro, Bettina, ¿no? Es muy amiga de Karina. Exacto, Bettina es muy amiga de Karina. Alejandro Bulgheroni, también uno de los fundadores de la empresa, muy proclive a apoyar al gobierno en distintos foros. La familia Bulgheroni viajó a Davos completita, te diría, Claro. con Milei la semana pasada. Fueron pocos los CEOs argentinos, bueno, los Bulgheroni estaban ahí. Entonces, y además está YPF, ¿no? Entonces, YPF más Pan American Energy, más Marcelo Mindlin, otro peso pesado, muy importante de Pampa Energía, YPF dirigida por un ex Techin, bueno, un ex... por sí, un sí. Techin que es Horacio Marín. Marín. Pero que se fue mal. O sea, Claro. hay distintas versiones sobre la salida de Horacio Marín. Cuando Horacio Marín desembarcó en YPF, todos decíamos, uno más de los que pone Paolo Roca en el gobierno de Techin. Cuando yo hablé, consulté, me decían, no, en realidad Marín se fue porque no tenía perspectiva de seguir creciendo dentro de Tecpetrol, que es la empresa de Techin en el área petrolera. Bueno, esta decisión de alguna manera confirma eso. No creo que Paolo Roca se acuerde muy bien de Horacio Marín, el actual titular de YPF, porque lo acaban de dejar afuera de este negocio. Pero digo, no es el Estado nacional, como sucedió en algún momento, peleas durante el kirchnerismo discutiendo, acordando en algunos casos, pero discutiendo con Paolo Roca. Son grupos privados los que le dicen a Paolo Roca, te vas a la mierda con los precios. Los precios que tenés son imposibles, no te podemos aceptar esos precios. No es, por eso insisto, no es un gobernador. En algún momento Juan Schiaretti, cuando era gobernador de Córdoba, durante el gobierno de Macri, tuvo una pelea feroz con Techin por la misma cuestión. Un gasoducto que se quería construir en Córdoba y era el Estado cordobés peleándose con Techin. Bueno, acá es Bulgheroni peleándose con Techin, o sea, es Bulgheroni peleándose con Roca, es Mindlin peleándose con Roca, es YPF de mayoría estatal, pero con
accionistas privados peleándose con Roca. Entonces, ¿qué quiero decir? El poder hoy está conmocionado, el poder real en la Argentina, por esta discusión. Porque además Paolo Roca, y esto lo charlamos acá en Maldita en su momento, hará un mes hizo publicar algunas notas donde decía: voy a cerrar la fábrica Seat Tenaris de Valentín Alsina, donde yo tengo la producción. Ahí se fabricó el gasoducto Néstor Kirchner. Claro, claro. Una amenaza. Exactamente. Si yo pierdo esta licitación, dijo Paolo Roca, salió publicado en Clarín, después le cambiaron un poquito el título porque el título era prácticamente una extorsión. Voy a cerrar esa planta. Una planta muy importante. Y ahí aparecieron los delegados sindicales a decir: nunca en la historia se habló de cerrar esta planta. Una planta muy importante, Seat Tenaris, en Valentín Alsina, en la tercera sección electoral, en Lanús, ¿no? Ahí importa para Kicillof, importa para Julián Álvarez, que es el intendente de la Cámpora. O sea, fue muy fuerte. Esta licitación que se acaba de decidir ahora tiene que ver con la construcción de una planta de gas licuado en Río Negro, donde ya Paolo Roca viene perdiendo. Esta es la segunda licitación que pierde. Claro, a eso se suma como Federico Sturzenegger, que es, te diría, el gran enemigo de Roca dentro del gobierno de Milei, tuiteó hoy diciendo, golpeando y castigando muy fuerte a Paolo Roca, ¿no? Hablando de que eran 40% más altos los precios de Techim que los de esta empresa hindú. De esa licitación, porque después se malinterpretó esa noticia como que él ahora estaba presentando otra licitación con un 40% menos, no. Hay nuevas licitaciones por venir también. Sí, hay una grande, ¿no? Sí, hay una incluso que se dice que es más grande que esta, que está por venir. No sé, en ese caso, si ya se conocen las ofertas. Claro. Porque, a ver, todo esto se maneja en un sigilo muy importante. Yo hablé con casi todos los actores del sector privado. En este tema lo fui siguiendo, consultando. Y claro, hasta último momento nadie te dice. Pero cuando hablabas con los actores del sector privado, este consorcio que se llama Southern Energy, que es el que le dice no a Roca y le abre la puerta a los caños hindúes, todos te hablan muy mal de Roca por la cuestión de los precios y también por esa forma de decir, a mí no me dan esta licitación, voy a cerrar una planta. Sí, un comportamiento de extorsión, extorsivo, exacto, digamos, medio de mafioso. Que antes, claro, por ahí sucedía con el Estado y los privados se miraban para otro lado porque no los afectaba, claro. Pero ahora es entre privados la cuestión. ¿Y cómo es? No termino de entender. Es que los privados cagando a pedos a otros privados. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué? ¿Cómo se trasladó eso? Empresarios del sector privado, directivos, ¿no? Porque son a ver, Techin tiene 85.000 empleados alrededor del mundo, tiene 25.000 en la Argentina, es una de las multinacionales más grandes del país, te diría de las pocas. Argentina tiene pocas multinacionales, Arcor, Techin, después están los unicornios, Pan American Energy, que también tiene operaciones fuera de la Argentina, pero no son tantas las empresas que pueden competir a nivel global. Techin es una, pero claro, ¿qué venía diciendo Paolo Roca en todo este tiempo? El problema es China. Con China no se puede competir. ¿Qué hicieron astutamente, diría yo? Más allá de que esto uno seguramente si habla con la gente que definió la licitación te van a decir, ganaron los caños hindúes porque tenían el precio más barato, claro. Y era la mejor. Pero si lo hubieran ganado los caños chinos, Paolo Roca hoy tendría otro argumento. Es difícil decir que ganar los indios. Que el Estado de la República India pueda hacer dumping con el precio de los caños como se sostiene el Estado chino, digamos. Exacto. Aparte, China es el principal proveedor mundial de acero. Es muy difícil, eso es cierto. Es muy difícil competir con China. En todos lados, obviamente, o hacen dumping, como dice Gera, o además tiene una capacidad de producción que sobrepasa al resto de sus competidores. Entonces, es cierto que hay un problema, no es fácil competir con China, pero claro, al elegir a India, Roca pierde un argumento, ¿no? Todos los defensores de Roca pierden un argumento, los que dicen, venimos escuchando mucho, basta de China, basta de importaciones chinas, ¿no? O sea, incluso Pichetto lo decía otra vez, o cómo puede ser que estamos alineados con Trump al máximo, pero
tenemos una invasión de productos chinos. Se le pide coherencia, o sea, medio se lo corre, no sé si decir que es posible correrlo por derecha a Milei, pero un poco Sí. le dicen si estás tan alineado con Trump, cerrá la ventanilla para que no entren más importaciones chinas que están matando la producción argentina. No está siguiendo a Trump lo suficiente, Exacto, digamos. claro, porque en lo económico Trump tiene obviamente otro modelo, que es opuesto al de Milei. Bueno, de hecho, el editorial de Wall Street Journal del Sí. fin de semana medio que habla de la propuesta de libre mercado de Milei en contraposición con la de Trump. Sí, de Washington Post. De Washington Post. De Washington Post, sí. Es raro ese editorial elogiando a Sí, a Milei. Kirchner le encantó, pero... Sí, que ahora es de Jeff Bezos, ¿no? Washington Claro. Post. Pero bueno, a ver, ¿hay un problema real? Sí, las importaciones yo creo que con este modelo están ahogando la producción argentina y todos los días lo vemos en despidos, en problemas, en empresas que se reconvierten y dicen, dejo de producir en la Argentina, empiezo a importar, como hace Dietrich con los autos o como hace Antelo con los autos. Bueno, mucho pequeño empresario o incluso empresario grande se da vuelta y dice, basta, cierro la fábrica y voy a importar. Pero claro, ahí hay un problema para el empleo en la Argentina, Claro. un problema muy grave. ¿Cuál es el correlato, en todo caso, que va a tener esta noticia, que aparece como una noticia bomba, Sí. que es la pérdida, digamos, de esta licitación para Techin? ¿Cuál es el correlato que tiene a nivel trabajo, a nivel empleo? Bueno, por eso hay que ver si Roca Si cumple con esa amenaza velada, porque él no dijo lo voy a hacer, Claro. Se fue sino que trascendido. se publicó en 2 medios que estaba pensando en cerrar esa planta y ahí la comisión interna de CIA Tenaris, de Valentina Alsina, hizo declaraciones diciendo nunca esto sucedió. La fábrica tiene la edad del peronismo. Está en manos de Techin desde el año 85 y nunca se habló de cerrar. Una cosa es que haya temporadas de menor trabajo, ¿no? Tiene alrededor de 400 empleados esa fábrica, de los cuales creo que 150 están en relación de dependencia, los otros se los contratan por temporadas de acuerdo a la cantidad de laburo que hay. Ahora, cerrarla, nunca en la historia se mencionó como posibilidad hasta este momento. Entonces, preocupa, por supuesto, que Roca cumpla con esa amenaza, que él, insisto, no la hizo personalmente, pero se publicó en los medios y Techin no la desmintió. Entonces, hay que ver qué pasa, porque obviamente preocupa la fuente de trabajo en un contexto donde todos los días nos enteramos de que cierran fuentes de trabajo. Entonces son 2 temas. Por un lado, yo creo las importaciones, este gobierno que promueve las importaciones, que no le importa la producción argentina, y por otro lado, Techin, que tiene un mercado cautivo a través de los años. Claro. Entonces, también eso es cierto. O sea, no puede ser que tenga 40% más altos los precios que el resto de los competidores, ¿no? Es muy difícil de explicar. Entonces, Techin puede decir, bueno, para nosotros es más difícil competir, ok, pero incluso se habla de que Techin fue bajando los precios cada vez más, que tenía precios más altos incluso, y que pidió una segunda instancia para bajar más los precios. ¿Qué quiere decir En esta eso? licitación. En esta licitación. O sea, hubo un esfuerzo para que Techin pudiera, digamos, acomodar o reacomodar esa diferencia enorme que había. Hubo una ventana de tiempo en la cual Techin aparentemente bajó algo los precios, pero igual quedó muy lejos, y en esa misma instancia dijo, bueno, quizá lo puedo bajar un poco más, ¿no? Entonces, claro, por eso, aparte, bueno, Paolo Roca es alguien que habla muy pocas veces, ¿no? En el último mes, te diría, mes y medio, habló 2 veces seguidas. En la conferencia industrial y en el seminario ProPymes, que es algo que organiza Techin. Claro. 2 veces. En una de esas instancias fue cuando dijo, antes importábamos 85.000 heladeras por mes, ahora 5.000, ahora importamos 85.000, ¿no? Entonces, por supuesto, eso destruye la industria. No puede ser que de un año para el otro se multiplique a ese nivel la importación porque estás matando a la industria de electrodomésticos, ¿no? Argentina. Al mismo tiempo, bueno, Techin no es una empresa cualquiera, no es una pyme, Claro. ¿no? Sino que es una multinacional que, como te digo, tiene 85.000 empleados. Esto lo dijo Roca en una de sus últimas apariciones, 25.000 en Argentina. Si Techin no puede competir, bueno,
Entonces es muy difícil, ¿no? Ahora digo, como yendo un pasito para atrás, porque sé que lo seguís especialmente en tema y tenés bastante bien definido el mapa. Digamos, Techín, Roca, participó de la campaña, apoyó a Milei, puso funcionarios, después pareció alejarse. ¿Cómo está? Sin embargo, hay otros grandes empresarios de Argentina que están cada vez más cerca de Milei. Hay algunos que son nuevos, que vos lo venís presentando también, los nuevos empresarios de Milei. Pero digo, de los históricos, ¿no? De los grandes apellidos. ¿Cómo está ese poroteo, si querés, de empresarios? ¿Quién está más cerca? ¿Hay alguien que se ponga definitivamente enfrente del gobierno? ¿O es más una cuestión de negocios puntuales? Mira, creo que cerca están los que estuvieron, por ejemplo, en el foro de Davos, que los mencionaba, la familia Bulgeroni, y también fue Martín Ornequian, que es parte, bueno, obviamente de la empresa de Ornequian. Estuvieron allá en Davos, casi acompañando al presidente, ¿no? Los únicos empresarios importantes que viajaron. Bueno, Ornequian, obviamente... Milei fue empleado suyo, claro. Más allá de que Ornequian dice tengo 5.000 empleados, qué sé yo, lo vi 2 veces, o sea, a veces le baja el precio. Sí, medio lo ningunea. Lo ningunea, bueno, a veces con humor. Lo cierto es que hay una relación histórica entre Milei y Ornequian. Entonces, ahí yo diría, esos son grupos cercanos. Después están esos empresarios más cercanos que están naciendo, digamos, a la sombra del poder de Milei. Y después no sé si hay tanto empresario importante que tenga hoy, que esté contento con Milei. No los veo, no veo empresarios de peso que estén contentos porque obviamente el consumo está bajo, porque obviamente está esta preocupación por las importaciones. Yo hablo también, consulto. El otro día hablaba con un consultor de empresa, me decía, no... Las grandes empresas no están vendiendo. Las que dependen del consumo interno. Claro. Si vos mirás, por ejemplo, Arcor, bueno, Arcor, como decía, es una multinacional que tiene productos muy reconocidos. Compensa a veces con lo que exporta, porque es una empresa que exporta a 150 países. Claro. Pero en el mercado doméstico está planchada y hay despidos también. Hubo despidos en Arcor, hay suspensiones, ¿no? Entonces... No veo yo un empresariado que esté contento con el modelo de Milei. Puede estar contento con la reforma laboral, puede estar contento con el catecismo del libre mercado, pero después cuando va a mirar su propio balance, son las empresas de vaca muerta, es el agronegocio, es el litio, lo que hablamos siempre, las finanzas, y hasta ahí porque perdieron los bancos el último semestre del año pasado, tuvieron pérdidas. Entonces... Bueno, hablando de bancos, bueno, hay otros 2 grandes apellidos, que es el banco más importante de la Argentina y la empresa de telecomunicaciones más importante de la Argentina, que se asociaron ahí. También hay movimientos por ese lado, ¿no? Brito y Mañeto. Sí, ahí hay una noticia para mí importante también en ese sentido, sobre todo por los ruidos que hay. Porque uno se pregunta cuál es el empresariado, lo que vos decías, cuál es el empresariado de Milei. ¿El empresariado lo está bancando o simplemente dice, bueno, que haga toda la reforma, que destruya todas las organizaciones colectivas que no responden al poder económico y después vemos cómo producimos? Exacto, pero al mismo tiempo caen los balances. Sí, ahí el principal involucrado es alguien que no estaba, que es Marcos Galperín. O sea, la alianza entre el Banco Macro y Telecom, la Telecom mega fusionada, ¿no? La Telecom que se quedó con Telefónica. Claro. ¿Eso se aprobó finalmente? ¿O no se aprobó, todavía... no se aprobó, pero pasa de hecho. Pasa de hecho, hoy yo por lo menos con la gente que hablo, las 2 empresas funcionan hoy como si fueran una sola. Telecom y Telefónica. Correcto. Las 2 grandes empresas que surgieron de la privatización de Entel, hoy las tiene Mañeto. Claro. ¿No? Después por fuera está Claro, y no hay mucho más. Está Telecentro, digo, en el rubro de las telecomunicaciones casi no queda nada por fuera de la égida o de la soberanía de Mañeto. Entonces, que Telecom se asocie con el Banco Macro, que además es el banco más importante de la Argentina, privado. O sea, Mañeto y Brito. Mañeto y Brito se asociaron, el Banco Macro se quedó con el 50% de Personal Pay. Bueno, es para tener una fintech, una billetera virtual que pueda competir con Galperín. Hoy Galperín obviamente no tiene competencia. Es un mercado cautivo para Galperín. Cualquiera obviamente puede tener mercado libre y no tiene otra alternativa. Es muy difícil tener otra alternativa. ¿Qué quieren hacer estos 2 pesos pesados del círculo rojo, Brito y Mañeto? Bueno,
poner un pie ahí. Armarle, digamos, una competencia Exacto. fuerte. En principio tendrían 5 millones de clientes, que no es malo como para empezar. Obviamente Galperín podríamos decir que tiene a todos los argentinos de clientes. Claro, lo que tiene que hacer es cautivar o digamos tratar de encontrar gente que incluso aunque esté por afuera de que es lo que hace Galperín básicamente con Mercado Libre, aunque vos no tengas nada, ninguno de las telecomunicaciones que tiene Magneto, qué sé yo, no sé, no sé cómo se llama ahora. Sí, Flow, personal, todo personales. Sí. Bueno, todo personal, aunque no seas cliente personal, que puedas tener una billetera virtual sin necesidad de ser cliente. Claro. Que es lo que hace Galperín, digamos, acapara todo. Sí, sí, Galperín acapara todo como lo Y vemos. es bárbaro, la verdad que hay que decirlo, que Sí, funciona bien. Funciona sí, bien, sí, sí. funciona Todo, bien. Sí, sí, sí. Bueno, después está la historia de Galperín, Pero por de supuesto, los subsidios claro, que recibió. pero seríamos unos idiotas Sí, sí. si dijéramos que funciona mal. No, seguro, Y seguro. por eso tiene tanta gente ahí, porque le da una tarjeta de crédito a gente que jamás en su puta vida tuvo una Sí, tarjeta de sí, crédito. un pequeño comerciante puede empezar a vender desde cero, a partir de eso, en cualquier lugar, ¿no? O sea, lo ves hasta en los semáforos, cualquiera tiene. Hasta en los semáforos alguien que está Sí, haciendo... el que hace jueguitos de malabares tiene el coso, porque ya nadie usa Exactamente. efectivo. Entonces, bueno, ahí hay una fusión. Con Milei afuera se dio a conocer esta fusión. Lo particular de estos dos empresarios es que Milei no quiere a ninguno de los dos. Sí, por eso te iba No te iba a quiere ni a decir. Mañeto ni a Brito. Como si en ese pan y queso de los que están con Milei y los que están un poquito enfrente, ni siquiera opositores, pero digo, los ubicaría a Mañeto y a Brito los dos como medio enfrente. Sí, y eso ya te digo, no es especulación, podemos decir que es información. Hay que mirar la cuenta del presidente que dice con un tuit fijado, Clarín, la gran estafa. Sí. Está desde hace casi un año, 11 meses ahí. Es un tuit que yo creo que es... no sé si es para la gilada, hasta ahora no tuvo ninguna incidencia práctica. Bueno, digamos. lo que hablábamos recién de que está funcionando así Está Telefónica y funcionando Telecom. como si no existiera el Estado, como si Milei estuviera pintado. Ahora, el tuit está, ¿no? Y cada tanto lo escuchamos a Milei quejándose de Clarín. El otro caso, el de Brito, también lo venimos contando en el Destape. Bueno, yo lo escribí el fin de semana, pero lo había escrito ya hace algunas semanas. Milei dice que Brito es el jefe financiero de la oposición, ¿no? Tuvo varias peleas públicas también. Milei habló en contra del Banco Macro, ¿no? Lo nombró, no es esto algo que te lo dicen por fuera de micrófono, sino que varias veces fue al programa de Fantino, en distintos lugares, y lo mató al Banco Macro por varias peleas que tuvo. Ahora, el fin de semana, Jorge Brito, desde Punta del Este, en una entrevista con Luis Majul, dijo, sí, el presidente está enojado conmigo, no sé por qué, bueno, desde que se enojó, o sea, no es que se enojó, no lo puede ni ver. Dice, aparte lo asocia, por supuesto, a Sergio Massa, porque Sergio Massa, que fue el competidor de Milei, tiene una relación histórica, sobre todo era con el padre, con Jorge Brito padre. Que falleció. Que falleció En un accidente. en un accidente, sí, sí. Esa era la relación de Massa, sobre todo, ¿no? Con el padre tenía una relación de mucha amistad, de muchos años. De ahijado casi, ¿no? De ahijado, incluso lo despidió, bueno, con mucho dolor, él, Mariana Galmarín, etcétera. Ahora, con el hijo, Brito, con Jorge vos decís que Brito, no tanto. no es la misma relación. No digo que no tengan relación. Sí. Hay muchos que dicen, sí, sigue siendo lo mismo, eso es parte de una alianza muy fuerte, y así lo piensa Milei. Pero lo que sí digo es que la relación de Massa era con el padre, sobre todo. Jorge Brito es un recién llegado. Ahora, esto también creo que depende de aprobación del gobierno, esta compra, esta operación, que entre el Banco Macro pagó 75 millones de dólares para quedarse con una parte de Personal Pay, bueno, para competir con Galperín. ¿Lo aprobará el gobierno? Si fuera por la cara de los empresarios o el nombre, Milei seguramente diría, no aprobamos nada de esto. Ahora supongo que cumplen con todos los requisitos y será aprobada. Porque ¿qué quiere el gobierno? ¿Quiere competencia o quiere un mercado cautivo en el mercado de las billeteras virtuales? Qué buena pregunta, Yenú. No lo sé, por eso digo. Pero es particular esto de que son dos empresarios que Milei no los quiere, lo dice públicamente. Y en el caso de Mañeto está convencido que lo extorsiona, ¿no? Pero claro, sabemos que Milei muchas veces es mucho discurso, mucho enojo, sí. pero después en la práctica Es más pragmático de lo que imaginamos. o es pragmático o no tiene las herramientas o se queda a mitad de camino. No es fácil pelearse con Clarín, ¿no? No. Miremos dónde está Cristina, ¿no? No, claro. No es fácil pelearse con Mañeto. Pero Milei es eso también, es como
muchas veces bravuconeadas, amenazas, maldice, pone un tuit, cualquiera que ve el tuit del presidente dice, el grupo de medios más importante son estafadores de la Argentina, pero uno podría decir en la calle Tacuarí se cagan de risa porque no les hace cosquillas, por lo menos hasta ahora. A mí me dijeron en marzo puede haber alguna novedad con el tema Telecom Telefónica. Pero bueno, sobre todo lo que uno quiere es que haya fuente de trabajo, ¿no? Claro, Tal cual. En un contexto donde no hay, y si hay un hilo conductor, me parece, entre todo esto es la fuente de laburo. Hay que mirar, a veces en los medios tradicionales no aparece, pero mira, Lácteos Verónica, Banco Patagonia, Dufour, todas empresas también de lencería, todos los días Sí, despidos. Cocot, Tres exacto. Arroyos, son un montón, un montón. Nosotros tratamos siempre de echarle una mirada ahí a lo que está pasando, pero Todos sí, los son días. un La semana montón. pasada hubo, si querés, una Muchísimo. buena noticia, que en Industria Seco, que era una planta Sí. de José León Suárez, reincorporaron a 11 laburantes después de 8 meses de conflicto. Claro, claro. Pero, digo, el gobierno pareciera que no quiere más fuentes de laburo, no quiere fuentes de trabajo registradas, pareciera. Sí. No le preocupa que se destruya empleo genuino. Parece que piensa en un país donde todos vivamos en función de las apps, ¿no? Pero Sí, sí, no sí. alcanza eso, porque Sí, es para un país de servicios, eso es lo que un país imagina él. plataformizado de Sí. servicio, pero no alcanza para afrontar el ritmo de vida, me parece hoy. Las apps te ayudan a compensar muchas veces. Sí, bueno, lo decía Liotti en la Nación, en la El que fin de escribió el semana. domingo, ¿no? Sí, sí. Que ya como que se saturó, ya llega un cuello de botella con las Bueno, aplicaciones. hoy tomás un Uber y sale mucho más barato de lo que salía hace un año. Sí. Claro. Para Mucha- un mucha usuario, oferta y poca para un demanda. usuario bien, pero te está hablando de una realidad social y laboral Claro, que es tiene muy, que muy laburar. complicado. Diego, nos fuimos al carajo. Estaba linda la charla. Bueno, y veremos cómo se va reconfigurando también el círculo, el famoso círculo rojo. ¿Quiénes son el círculo rojo ahora? Estamos todos en vela tratando de ver qué pasa y sobre todo lo que decía Diego al final, ¿no? ¿Qué pasa con el laburo, laburo. por sobre todas las cosas? Diego, gracias. Gracias, chicos. Diego Genú con nosotros. Maldita suerte. Maldita suerte.